Bueno, muy bien, mis amados. Vamos a continuar hablando en este segmento del tema, pues, que traemos, que es los conceptos distorsionados que la tradición y la hegemonía religiosa, desde la cual cultura, porque ellos crearon una cultura alrededor de la religión. Y esa cultura, apunten este término, toda esa cultura está basada en la iconoclasia, que es las figuras, toda esta serie de símbolos, figuras, imágenes, que no solo es idolatría, sino que hay un concepto mayor a idolatría, y es la iconoclasia. Ese término me encantaría que lo apunten para que por favor lo estudien. Iconoclasia. La iconoclasia no es nueva. La iconoclasia no es solo del Imperio Romano, sino que la iconoclasia ha existido casi prácticamente desde la misma historia de la humanidad una vez que fue sacada de Edén, que consiste en la representación de deidades y representación de dioses o mitología mediante la imaginación. Por eso, lo que aquí el pastor Oscar estaba explicando hace un momento atrás, donde dice de la evangelización, no es otra cosa, amados, que la idiotización y la imposición de unas tradiciones que nada tienen que ver con el reino, con la conciencia espiritual, ni nada tienen que ver, mi pastor Oscar, con la verdadera estructura de la asamblea, la congregación, el cuerpo de Cristo, cuyo elemento constitutivo, columna y centro, fundamento es la conciencia eterna manifestada en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo, en los creyentes que fuimos restaurados en la imagen y semejanza de Dios. Así que mi pastor, le entrego, siga por favor. Gracias, pastor, por ese término que también lo voy a escribir aquí, ¿no? La iconoclasia, sí, señor. Y claramente, pues, suena bien crudo decir la realidad, pero es así. No hay otro término para hablar acerca de esto, de lo que sigue siendo la religión. El iglesismo, pues, y en este caso el cristianismo, entre comillas, llamándolo, pues, desde el punto de vista que lo estamos estudiando, y donde claramente, pues, se han salido literalmente de la línea muchos pastores y vemos la cantidad de aberraciones que el día de hoy usando la Biblia y usando un templo y usando un atril, pues han hecho la gente, ¿sí? Eh, Hay que resaltar, pastor, cuántos escándalos existen hoy en día de dinero, de cosas ilícitas, de pastores metidos aquí en la ciudad de Pasto, pues esto sí ha sido tremendo, pastor. Sí, Entonces, pero eso es el producto de salirse de lo que realmente el Señor quería traerlo y de no permitir, pastor, que el reino de Dios literalmente pues en la ciudad pueda ser la realidad de Cristo y es nuestra tarea poderlo hacer. Entonces decíamos, sí, que nosotros como embajadores del reino de Dios, mire, y ese término a veces queda grande en muchos de nosotros, ¿cierto? Porque no hemos entendido pues que esa es nuestra función, ¿sí? Traer el reino de Dios, no es meter gente a ninguna iglesia ni a ninguna denominación, sino que la gente pueda entrar al reino de Dios y conocer estas verdades que hoy pues claramente el Señor nos ha permitido conocer. Entonces, una vez más, hoy quien dice las verdades, y una vez más, lo retiran de circulación, lo vetan. Los que éramos amigos de muchos pastores, pues ya no lo somos porque hoy hablamos de una verdad y parece que nosotros fuéramos muy sarcásticos en decir la verdad, pero es que literalmente el Señor Jesús lo hizo con los fariseos. Claramente, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Entonces, el reino, una vez más, no es conquista militar, no es solamente milagros, no solamente señales, no es hablar solamente lenguas, ¿sí? Sino que es un reino que conquista el corazón de las personas y cambia a las personas. Entonces el cristianismo como el iglesismo, una vez más, no es el reino. Tenemos que volver y establecer ese reino que Dios ha traído y que hoy lo vemos en mucha gente, en muchas personas ya, porque la conciencia está despertando Dios, porque algo tiene que suceder, algo tiene que pasar. Mientras una conciencia de una persona se despierta, creo que 1000 personas están metidas en la religión.
Y esto es nuestra tarea, la suya y la mía. Entonces no perdamos nuestros años bajo sectas ni sectores que no son del reino. El reino maneja las tres U, es unión, unicidad y unicidad. La unión por la combinación de todos estos juntos, la unicidad por la esencia del mismo Espíritu de Cristo y la unicidad porque el reino es la cualidad de ser único. Y el reino empieza siempre, ¿sí? En el uno de Dios, que es en nosotros, en cada uno de nosotros. Entonces usted es un pequeño reino en su casa, en su trabajo, en su universidad, donde quiera que vayamos, pero literalmente expresamos este reino maravilloso que el Señor nos dio a conocer. Bueno, mi pastor, eso es lo que tenía para el día de hoy. Estamos atentos a las sugerencias, preguntas o lo que haya que hacer. Magnífico, pastor. No, hay mucho que decir. No alcancé a apuntar muchas cosas porque no quería interrumpirlo tanto allí, pero hay muchas cosas que quedan como, pues allí, ¿no? Volando, flotando. Y sé que, pues, mis amados, en el transcurso y en el momento que vamos a creciendo y avanzando en este entendimiento, pues ustedes pueden preguntar, ustedes pueden hablar de esto. No sé si alguien desea hacer un comentario con libertad, una pregunta, mis amados, algo adicional, alguna aclaración, con mucho gusto, escuchamos. Ándelen, pregunten con confianza, sin vergüenza. Pero todos al mismo tiempo, no, por favor, uno por uno. Bueno, mis amados, entonces no hay preguntas, no hay inquietudes, está bien. Como decimos, este es un tema que hay que darle una vueltita, una repasadita para tener claridad. Bueno, pero muchas cosas nos quedan allí en el tintero, en el papel, ¿no? Sobre todo en la parte histórica, porque así como en el ejemplo que puso el pastor, a los mexicanos les impusieron la Guadalupe, a los españoles les impusieron la Fátima, a los colombianos nos impusieron la del Tránsito, allá donde vive el pastor Oscar, en la ciudad de Pasto, les impusieron la de las Mercedes, más hacia el sur les impusieron la Virgen de las Latas, no recuerdo si es en Chile, les impusieron la Virgen del Cobre, aquí en Popayán nos impusieron el Santo Exeoma, y si ustedes consideran la historia, Rosita, hegemonía, mi pastor, ¿qué significa la palabra hegemonía? Denominación. La palabra hegemonía implica dominación, no dominación a través de la imposición. Denominación. Ajá, a través, Denominación. la hegemonía es una denominación, o sea, pero también, Eso. ajá, la palabra hegemonía es denominación, pero el resultado de la hegemonía es la imposición de un pensamiento que se convierte en ley gobernante para un grupo o para una generación. Por ejemplo, hoy vemos la hegemonía de la denominación católica en sus adeptos, pues les imponen, por ejemplo, el bautismo de niños. Entonces usted ve la hegemonía católica en muchos de nuestros pueblos, sobre todo estos pueblos de Sudamérica o acá en esta parte de Centroamérica también, donde ustedes ven que el cura es amo, Dios y Señor de todo, él bendice, maldice, él hace todo. Entonces, eso también, la hegemonía es aunque es la traducción o la palabra es denominación, produce unos resultados. En el Valle, el Señor de los Milagros, claro, el milagroso de Buda, nos lo impusieron también. En Bogotá, el Señor de Monserrate, el Templo de Monserrate. Todo lo que ustedes ven, amados, en muchas de nuestras ciudades, sobre todo aquí en este continente, en Centroamérica, Suramérica, ustedes pueden ver que la forma en la que se edificaron las ciudades históricamente se edificaron en honor a una deidad
o en honor a un día de algún santo del sistema hegemónico católico. Hay un calendario que también lo pueden consultar para que ustedes cotejen lo que estamos diciendo acá de la iconoclasia y la hegemonía católica. Mi querida Yoli, mi querido Willy, y todos ustedes, mis amados, pueden consultar el calendario de todos los santos. Cada día del calendario del mundo occidental basado en el romanismo tiene un día dedicado a un santo, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Cada día es dedicado a un santo. Imagínense, 365 pensamientos hegemónicos para mantener el control. Es que por eso el sistema católico en Apocalipsis es comparado a la gran ramera que le dio de beber a todos los moradores de la tierra hasta hoy. Ustedes pueden ver, ese fue un calendario, se llama el calendario gregoriano, el que tenemos hoy. 365 días dedicados cada día a una deidad pagano-católica. Socorrito, claro que sí, escuchamos. Abra el micrófono, Socorrito, y si puede prender la cámara, mejor, porque si no queda como Dios. Solo la escuchamos y no la vemos. Socorrito, si está con nosotros, todavía diga algo. Ya, ya, mi pastor. Vea, yo lo que le quería era preguntar es, tengo entendido, ¿no? Que el cristianismo, bueno, como se llame, el cristianismo vino por Norteamérica, porque muchas de las congregaciones que hay aquí en Colombia, como la Unión Misionera, como la Cuadrangular, como la Bautista, Alianza era Cristiana. los Alianza Cristiana, venían de Estados Unidos los misioneros a establecer aquí el cristianismo, ¿cómo se llama el cristianismo? El protestantismo era, ¿no? El protestantismo en ese momento. En ese momento. Porque el Entonces, protestantismo y el catolicismo son cristianismo. ujú. Entonces, desde que ya llegó acá, ya venía mal, digamos así, venía errado, sí, o es que se ha Absolutamente. distorsionado. Ajá, Sí, ¿me permite contestar, pastor? Por favor, pastor, siga. Sí, gracias. bueno, mis amados, hay que entender que la evangelización, ¿sí? Que ese es el término que se usó para traer lo que acabamos de ver, no trajo el reino de Dios y esa es la respuesta. Lo que trajo fue un iglesismo o una religión. Inclusive, mire, en ese estudio preguntábamos, y hay una anécdota, pastor, aquí en la ciudad de Pasto, que creo que es Pasto la ciudad que más iglesias tiene, ¿cierto? Más iglesias tiene. Si usted viene a Pasto, pues Le a tres dicen cuadras la se ciudad encuentra una iglesia. teológica, pastor. Le apodaron últimamente la ciudad teológica. Sí, ajá. Entonces, a 3 cuadras se encuentra una iglesia. Se va a 5 cuadras, se encuentra una iglesia. Y hay algo que se llama visitar los monumentos. No he hecho el estudio de cuántas iglesias hay aquí en la zona urbana de Pasto, pero yo le calculo unas 30 será. Sí, solo en esta No, sección. pastor, muchas más. Ajá, y Si hay una aquí, razón, si aquí pastor. en esta Ajá. ciudad tan pequeña, Popayán, con 500,000 habitantes, denominaciones llamadas cristianas, hay más de 65 en la zona urbana. Ay, Dios mío. Ajá, y hay una razón, pastor, por qué lo hicieron. La razón era que la gente debía congregarse en estas iglesias. ¿Para qué? Para ser dogmatizado, pastor. En otras palabras, para ser domesticado con esta religión. Sí, había la oportunidad de ir acá, de ir allá, y esto se conserva hasta el día de hoy. Parece lo mismo en las iglesias cristianas, porque ya no son templos católicos, sino iglesias cristianas, y es la misma función, ¿sí? Entonces, si mi hermana Socorrito preguntaba, claro que ellos trajeron a América un evangelio que no es el evangelio del reino de Dios. ¿Por qué les convenía eso? Porque usted sabe que al venir aquí, inclusive quien trajo el evangelio, entre comillas, a América, fue Cristóbal Colón.
¿cierto? Él con los sacerdotes y con todo esto trajo y colonizó a América, pero también trajo la religión porque fue el apoyo que tenía de España. Es que no olvidemos que la religión católica buscaba en aquel entonces tierras, pero también buscaba meter su religión. A eso es lo que nos hablábamos pues cuando vinieron los españoles aquí a colonizar, trayendo pues su religión, pero no el reino de Dios. Mi pastor Oscar, y casi parecido, mis amados, lo que sucedió, mi querida Yoli, Rosita, Sonia, Madeline, allá en Norteamérica. Los colonos que llegaron a Norteamérica eran del Imperio Británico. A ellos trajeron la Biblia y la primera Biblia que llegó a Norteamérica fue la versión King James del rey Juan. Esa fue la Biblia que ellos llevaron, igual que en Sudamérica, aunque ellos no llevaron la cruz, pero llevaron la Biblia y llevaron la Biblia con todas las sectas que ya en ese tiempo había en el Imperio Británico. Y esa es otra parte de la historia que casi es parecida a la evangelización de Norteamérica a la evangelización de Sudamérica. En Sudamérica y en esta parte del continente hasta Centroamérica, los españoles y portugueses. En Norteamérica, los misioneros del Imperio Británico, que eran la misma colada corrupta. Entonces, esa es una historia muy parecida, por eso hablamos de las religiones basadas en la Biblia, que nada tienen que ver con el reino de los cielos. La Biblia no fue un libro escrito por la voluntad de Dios para que todas las generaciones pudieran entender a Cristo, no. La Biblia fue una compilación de libros históricos que los que la compilaron, cuando lo hicieron, desconocieron que detrás de esos escritos estaba permanentemente la expresión de la conciencia del gobierno de Dios. ¿Para qué? Para que el reino de los cielos se manifestara, no para crear iglesias, no para crear congregaciones. Por eso hay cualquier inepto, cualquier incompetente toma la Biblia, es elocuente y se consigue dos, tres personas y ya dicen, le ponen el nombre a un grupo y ya dicen que son iglesia, pero no hablan del reino. Y lo que decíamos extra clases, mis amados, que hay muchos que creen que por poner un nombre largo, espiritual o muy religioso, piensan que eso es, y acompañado de una visión, de una profecía de un apóstol más falso que ellos, de una imposición de manos o de un ungimiento, entonces ahí creen que eso es espiritual o eso es voluntad de Dios. Y así han nacido muchas sectas. Aquí en Popayán, como dije, y me imagino que no somos la excepción. Allí en Maryland también, en la ciudad de Pasto, allá en Orito, en Cali, mi querida Luz, por todo lado uno ve. Y mal llamadas iglesias, ya mal llamadas iglesias. Pero lo sabemos, bueno, dejémosle iglesias cuando hoy sabemos que ese término no existe. Porque la congregación de los santos, el cuerpo de Cristo, la asamblea de los hijos del reino es una sola unidad que pertenece a Cristo y a la conciencia de expresión espiritual. Eso no se puede imitar. Por eso esto es por revelación. Esto no es porque tengamos un rótulo que diga Kadosh. Nosotros entendemos, amado, que le hayamos puesto un rótulo, mi pastor, y que el pastor tenga un letrero, ya simplemente es por un orden. No es para figurar, no es para que, porque un día el Señor nos va a preguntar, Pastor Oscar y Pastor Erwin Colin, ¿ustedes de qué denominación eran? Éramos de Kadosh. Ah, vengan, benditos de mi Padre. No, amado, eso es basura teológica, eso no es cierto. Simplemente es por tener un orden frente a las autoridades, pero ningún nombre de ninguna pseudo congregación o secta religiosa, por cristiana que parezca y porque tengan el museo de todas las Biblias, los hace espirituales. Por eso, mis amados, le damos gracias a Dios por este tiempo y por este entendimiento. Muy agradecido con usted, mi querido pastor Oscar, por esta gran inversión de transferencia espiritual de conocimiento. A ustedes también, mis amados. Gracias por estar allí y gracias por permitirnos sembrar este ADN incorruptible, porque esto es lo que necesitamos, amados, para que este mundo de tinieblas y de oscuridad jamás y nunca capture nuestra conciencia. Muy bien, he dicho, ¿alguna pregunta, comentario al final antes de terminar? Sí, pastor, lo que viene, este es un abrebocas.
porque lo que viene nos va a edificar muchísimo más, yo sé que sí. Y era un anhelo, pastor, sacar estos temas porque se acuerda que le comentaba con los anteriores estudiantes, hoy lo podemos hacer realidad, pastor, y hablar de estos temas pues abiertamente. Entonces es un honor poderle servir y a usted gracias, pastor, por invitarme a estar aquí. Magnífico. Así es, mi querido pastor, así es. Mis amados, no me resta más sino enviarles mi abrazo, mi cariño, mi afecto a todos ustedes, amados. Sepan que siempre estoy haciendo memoria de todos ustedes en mis oraciones, aún en mis noches de insomnio. Siempre hago memoria de todos ustedes, afirmando y confirmando que la gracia superabundante y la sabiduría de Dios nos guarda, nos guía, nos ilumina y nos lleva a todo aquello que hemos de administrar por causa de esta expresión espiritual en esta generación. Iremos adelante, hermanos, siempre puestos los ojos en el Señor, que ha sido nuestro guía y quien nos ha permitido entender estas cosas. Feliz noche para todos, mis amados. Descansen. Muchas gracias, mis amados. Feliz noche para todos. Pronto, un abrazo. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Hasta pronto. Ay, Dios mío.